Vamos a hablar un poquito de ejercicio y a ver un poco la historia de estos beneficios, la fisiopatología de lo que se sabe hoy en día y de pronto algunas preguntas prácticas que creo que a muchos les pueden interesar porque definitivamente está, no sé si dentro de los 4 o 5 o 6 fantásticos, pero tenemos que trabajar con él desde el principio y si lo logramos hacer con el tema nutricional desde el principio podemos evitar que miles y millones de diabéticos, esas cifras que hemos oído todos los días, lleguen a diabetes. Realmente la diabetes es casi totalmente prevenible, es lo que charlamos con nuestros estudiantes con frecuencia. Tengo los mismos conflictos de interés que la mayoría de nuestros colegas y cuando empezamos a hablar del tema del síndrome metabólico, donde estaba metido todo lo que hemos estado hablando, realmente yo quisiera que lo pensaran un poco diferente a como usualmente se ve y es que comemos mal y punto. Realmente hay estudios gigantescos, 30 años de seguimiento de la Universidad de Stanford, donde la dieta no cambió en los últimos 30 años y la epidemia de obesidad se disparó. Y los colombianos comemos parecido hace 20 años y la epidemia sigue subiendo. Entonces hay otra variable que no estamos mirando y yo los invito a que piensen toda esta fisiopatología desde el sedentarismo, clarísimamente documentado por autorreportes de estudiantes de medicina, 24 facultades de medicina y autorreportado por todos los países del mundo. Un aumento del tiempo sentado, voy a decir 3 cosas, aumento del tiempo sentado, deterioro en la capacidad cardiopulmonar, capacidad física y tiempo de actividad moderada o vigorosa. Estos 3 marcadores que tienen que ver con lo que llamamos sedentarismo han aumentado por autorreporte y con mediciones objetivas. Y ahí arranca el problema. Entonces esto nos lleva a acumulación de grasa visceral y la acumulación de grasa visceral a inflamación crónica, que ya se habló, y a todo el fenómeno de no solo diabetes y aterosclerosis, sino también ya sabemos neurodegeneración y crecimiento tumoral. Miren este estudio clásico, por ejemplo, yo no sé si lo recuerdan, donde todavía había televisión, ¿no? Esto ya no son computadores donde ven sus series durante las clases, que a veces se utiliza esa costumbre. Pero, por ejemplo, 4 horas de televisión eleva el 50% el riesgo de diabetes. Yo no sé si ustedes habían visto. Imagínense el tiempo de pantalla que tenemos hoy en día todos, que supera claramente las 11 horas, que parece ser el riesgo más alto. 4 horas de pantalla me eleva 50% el riesgo de diabetes. Vamos a la prevención primordial. O sea, si yo pudiera disminuir un poquito el tiempo de pantalla, pararme de vez en cuando, estoy reduciendo el riesgo de diabetes en sus verdaderos orígenes. Este es un estudio clásico del 2002 del New England Journal, que es nada menos que el DPP. Y en el DPP, pues lo conocimos por la metformina, pero se nos hace como raro hacer énfasis que el DPP lo que mostró es que el estilo de vida era el doble de potente que la metformina. Y el cambio de estilo de vida del DPP no fue nada del otro mundo. La gente se imagina que estos pobres los pusieron a dietas de 1000 calorías, de 1200 calorías, con un solo, mejor dicho, apio y lechuga, y que los pusieron a trotar todos los días. El incremento en actividad física, perdónenme, pero es ridículo. El incremento en actividad física son 6 horas semana. Eso quiere decir caminar despacio 1h30 o 2 horas a la semana, es decir, salir a dar una vuelta a la manzana larguita 1 día o 2 a la semana. Ese fue el incremento de actividad física del DPP y eso logró ser mejor que la metformina, por supuesto con los cambios en nutricionales. Entonces, miren que les estoy hablando de unas horas menos sentado, moverse un poquito más, no hay que hacer Ironman, moverse un poquito más. Por ejemplo, para los estudiantes les digo, la oportunidad en salud pública mejor demostrada es el tiempo de transporte de ida y de vuelta, o especialmente para nuestra ciudad, y hacer pequeñas pausas cuando le timbra a uno el teléfono o cuando tiene oportunidad de pararse y comunicarse con alguien sin el chat, porque ustedes han visto que uno chatea de oficina a oficina con la persona que está a 3 metros, uno se puede parar y hablar con la persona y genera otros beneficios. Esas son intervenciones súper sencillas. El doctor Mendivil estudió con Darius Mozaffarian, el
director de la Escuela de Nutrición y Salud Pública de Harvard. Y Darío Mozafarian dijo que 9 de 10 diabéticos son prevenibles. Yo cuando leí esto dije, no, el tipo se equivocó, vamos a mirar los números. No, ¿cómo así que 9 de 10 diabéticos son prevenibles? Porque cuando uno oye las charlas que acabamos de oír y las que oímos ayer, yo honestamente les digo quedo muy asustado, por mí y por mis pacientes, porque es que el panorama es dificilísimo. El riesgo residual es gigantesco y hay que saber demasiado y hay que utilizar muchos medicamentos y realmente terminamos en un manejo multidisciplinario donde hay subespecialistas porque es imposible para un médico tratar de manejar todas las líneas, o creo yo que es difícil, por lo menos para mí. Pero si yo logro prevenir esta enfermedad en 90% de los casos, ustedes dirían, ¿y qué les dio? ¿Qué molécula les dio? La molécula es estilo de vida. ¿Y saben qué dice ahí? Peso normal, caminar o hacer ejercicio 1 hora diaria, comer bien, dieta saludable, sin restricción calórica, pero peso normal. Restricción de alcohol y restricción de tabaco. Esas son 5 cosas que previenen el 90% de los diabéticos. ¿Qué tal si pudiéramos con nuestros niños, con nuestros adolescentes, decirles que si hacen esas 5 cosas, toda esta catástrofe que acabamos de oír, nos la podemos quitar de encima? Pero hay que hacerlo a tiempo, hay que hacerlo temprano. Y este es un trabajo grandísimo con 200.000 personas de seguimiento que muestra lo mismo. 5 factores que llaman ahí low risk lifestyle factors, factores de estilo de vida protectores, los mismos. Ejercicio diario, peso normal, dieta saludable, no alcohol, no cigarrillo. Con eso tenemos la probabilidad de prevenir el 90% de los diabéticos. Bueno, intervención, pues hay una cantidad de estudios y vamos a discutir si quieren al final un poquito. Pero ahí hay 3 intervenciones. Una, la que hacemos usualmente en el consultorio, o sea, placebo. O sea, intervención de ejercicio, no hay tiempo. O sea, ¿cómo se hace eso? La receta, 7 medicamentos, yo hablarle de ejercicio al paciente encima de todo, ni idea. No, eso es lo que suele ocurrir en la consulta. La mayoría de los pacientes salen sin recomendación clara de ejercicio. Pero hay intervención de ejercicio aeróbico y de ejercicio de resistencia, donde hay unas discusiones que por lo menos muestran que ya hay un poco más de interés. La respuesta de todos los consensos hasta el momento es que es mejor la combinación de ambas alternativas que cualquiera de ellas aislada. De una vez queda resuelta esa duda que estoy seguro que está por ahí en el auditorio. ¿Será mejor el ejercicio de pesas? ¿Será mejor el cardio? La respuesta es la combinación de los dos. De hecho, la combinación de los dos tiene ventajas en otras áreas también, cardiovascular, por ejemplo. Esto es un trabajo de 4.000 artículos, 47 estudios aleatorizados y controlados, cuya conclusión, ojo con este pedacito, es ejercicio estructurado. ¿Qué quiere decir ese ejercicio estructurado? El que conozca, por ejemplo, nuestro programa de rehabilitación cardíaca o lo que se hace en un gimnasio con un entrenador, pero sabemos qué vamos a hacer el lunes, el martes, el miércoles, sabemos cuántas calorías vamos a quemar, a qué pulsaciones lo vamos a hacer, cuál va a ser el progreso semanal, cuál va a ser el progreso mensual. Ese estructurado de más de 150 minutos a la semana, que es muy poquito, son 5 días, media hora, se asocia con mayores reducciones en la glicosilada. Cuando se da solo consejo, mira, debes hacer actividad física, no funciona tan bien según los estudios, excepto si lo combino con, además debes comer bien. Pero ejercicio estructurado solo baja la glicosilada. Este es un trabajo que a mí me da mucha tranquilidad por algo que les voy a mostrar ahorita que me genera mucha angustia, pero este es el tranquilizador, si se los voy a mostrar de primero, porque pues honestamente uno queda muy preocupado con todo lo que escuchamos de el pronóstico de estos pacientes tan complejos. Los mayores niveles de actividad física nos generan la preocupación de que son pacientes de alto riesgo cardiovascular, la gran mayoría. La gran mayoría son pacientes con enfermedad macro y microvascular y el ejercicio podría desencadenar un episodio isquémico o un MACE o podría en cualquiera de los lechos, ahora que estamos viendo el pie, cerebral o cardiovascular, generar problemas. Pues miren este estudio donde está metido un estudio prospectivo
y miren si quieren para resumir los cuadritos de resumen o los de abajo de los dos partes del trabajo, del estudio prospectivo y del metaanálisis. 30% de reducción exclusivamente, aquí está controlado todas las demás intervenciones farmacológicas y que se pueden hacer con un paciente, exclusivamente con ejercicio, con actividad física, podemos reducir en un 30% la posibilidad de que un diabético tenga un evento cardiovascular. Ahora después vamos a discutir un problemita, y es que si les pedimos prueba de esfuerzo y si les estudiamos isquemia, porque eso nos complica un poco la cosa. Pero lo que yo quisiera que recuerden es que hay evidencia contundente que dice que el que se mueve le va mejor y le va mejor 30% que el que no se mueve. Conclusión, hay que decirles que se muevan, hay que decirles que se muevan. Ahí decía que el advice solito no servía, pero arranquemos con el advice y de una vez le decimos que coma bien, y si se puede, estructurado, organizado, en un programa multidisciplinario donde podamos hacer un plan de ejercicio con progresión, con dosificación, con intensificación. El modelo clásico son los programas de rehabilitación cardíaca, pero se pueden hacer pues para obesidad, para diabetes, es más o menos el mismo principio. Bueno, aquí está un pedacito de la angustia. Las guías del 2022, febrero del 2022, dicen que estas son las indicaciones para hacer una prueba de ejercicio. Échenle una mirada a ver si tienen algún paciente al cual le deberían pedir un test de ejercicio. ¿Mayor de 40 años tienen alguno? ¿O mayor de 30? ¿Con diabetes tipo 2? ¿Qué porcentaje de la consulta tenemos mayor de 30 con diabetes tipo 2? 100%, ¿no? Hipertensión, más de la mitad. Dislipidemia, más de la mitad. Algún daño proliferativo a nivel de la retina, nefropatía. Una de las siguientes, como por ejemplo sospecha de enfermedad cardiovascular periférica o coronaria, disfunción autonómica o nefropatía, como estábamos viendo ahorita. O sea, si uno mira este cuadro, estamos en problemas. Está en las guías 2022 todavía. Todo el mundo tiene indicación de prueba de esfuerzo. No lo puede financiar el sistema. Creo que muchos de ustedes y de los cardiólogos, que no estoy seguro si hay en el auditorio en este momento, pero no veo a nuestros cracks de ayer por lo menos, se nos complica la vida bastante de que tengamos que pedir la prueba de esfuerzo. ¿Cuál es el objetivo de la prueba de esfuerzo? La prueba de esfuerzo tiene más cosas de las que nos imaginamos. La prueba de esfuerzo, por ejemplo, sirve para detectar isquemia. Sí, eso lo aprendimos. Pero sirve para determinar el VO2, la capacidad de, es como medir la tasa de filtración glomerular en función renal. Su capacidad física se mide con una prueba de esfuerzo objetiva, que se mide regular con la caminata de 6 minutos y el resto de mediciones pues como que no sirven porque son muy imprecisas. Entonces yo debería tener esa medición. Y en esa medición además miro a ver si hay arritmias. Miro cuál es el umbral donde aparecen las arritmias y la isquemia. Y además miro la respuesta presora hipertensiva. Aparece primero la respuesta presora hipertensiva que la hipertensión arterial. Es decir, que me serviría para muchas cosas. Entonces, yo soy de la vieja escuela y defiendo esto. Si yo voy a prescribir ejercicio, pues hágale una prueba de esfuerzo. La prueba de esfuerzo cambia de precio según la institución y qué tanto tengamos estudios más sofisticados como el eco o como la perfusión miocárdica que nos mejoran la sensibilidad y la especificidad, nos suben los costos, es un tema también de plata. Pero los autores, y les traje textual este pedacito en inglés, en la misma guía y antecitos de la tabla dicen, aunque está sugerido por las guías, la prueba de ejercicio preejercicio en pacientes asintomáticos, diabéticos tipo 2, es controversial. Entonces la conclusión de una vez que les digo es controversial. Nos da mucha información, nos sirve para muchas cosas, pero no hay estudios serios que demuestren que les va mejor a mediano y a largo plazo los que tenían prueba de esfuerzo. Lamentablemente o afortunadamente para los costos del sistema de salud y para el acceso a prueba de esfuerzo que tienen nuestros pacientes.
Más allá, no hay evidencia disponible para determinar si la evaluación preejercicio con stress test es necesaria o benéfica antes de la participación en ejercicio anaeróbico de alta intensidad o ejercicio de resistencia. O sea, nos deja un hueco gigantesco. Lo hemos tratado de revisar, tuve la oportunidad de escribirle a uno de los expertos coautores de las guías hace poco y me dice, mire, no sabemos, no estamos de acuerdo. Hay gente que le gusta la prueba de ejercicio porque le queda fácil, es barato y basa todo su trabajo objetivo de mejoría. Es como no medir la tasa de filtración glomerular, repito, necesitamos esto, los que nos gusta el ejercicio la pedimos siempre, pero no es factible para toda la población. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el tema? Yo creo que se va a demorar y cada uno tiene que ir tomando sus decisiones. Por supuesto, a los sintomáticos, y voy a decir en quienes creo que todo el mundo está de acuerdo, paciente sintomático no hay discusión, y paciente de muy alto riesgo, donde yo tenga alguna sospecha clínica o paraclínica de isquemia, hágale la prueba de ejercicio porque de pronto puede tratar esa enfermedad coronaria antes de que nos traiga una tragedia. Y les muestro, por ejemplo, lo que muestran algunos pacientes, estudios en pacientes asintomáticos. Miren, isquemia del ventrículo izquierdo en más del 10%, esa está en rojito, y miren la cantidad de pacientes que se sometieron a pruebas de esfuerzo, eran asintomáticos y tienen isquemia. Es muy grande, es muy grande. Son pacientes que estamos sometiendo a ejercicio y están haciendo isquemia. Ahora, ¿por qué hay dudas? Pues porque cuando se hacen los estudios a largo plazo, no hay diferencias grandes en los resultados en morbimortalidad. Entonces, pues es diferente cuando una guía dice, mire este estudio lo que pasó, pero yo recomiendo hacer la prueba de esfuerzo a todos los pacientes. No, no es claro. Tenemos dudas, no hay consenso, hay controversia, especialmente por los temas de costos y de acceso a hacer una buena prueba de esfuerzo. ¿Qué cosa sería como útil que uno se acordara en la relación de ejercicio y diabetes? La primera es que es la única herramienta que tenemos con buena evidencia de cambiar la composición corporal, es decir, bajar el porcentaje de grasa, especialmente la grasa visceral, y aumentar la masa muscular. Si uno compara esto con suplementos de proteínas o con inclusive con esteroides anabólicos, no funciona si no hay entrenamiento de la fuerza, es decir, composición corporal. Lo segundo, resistencia a la insulina. El principal y mayor efecto del ejercicio es sensibilizador a la insulina, ya vamos a ver 2 o 3 palabritas sobre eso. Regulación endotelial, aumento del óxido nítrico, menos degradación del óxido nítrico, regulación autonómica, modulación del eje renina-angiotensina-aldosterona. Se expresa mejor el receptor AT1, se expresa menos, perdón, el receptor AT1 en los pacientes que hacen ejercicio. En lípidos hay una cantidad de cosas, pero me acabo de acordar de una que leí hace poquito y que es que, por ejemplo, ya hay demostrado efectos sobre la PCSK9, pequeño, pero ya está demostrado reducción de la PCSK9. Lamentablemente, la magnitud del efecto sobre los lípidos, como lo dijeron ayer varias veces, es pequeño. La magnitud total del efecto del ejercicio sobre los lípidos es mucho menos de lo que esperamos y mucho menos de lo que esperamos y especulamos y les decimos a los pacientes, no podemos reemplazar la estatina nunca, nunca por ejercicio, le debemos adicionar y trabajan bien en forma sincrónica y disminuye la inflamación crónica. Hay mediciones con PCR, con sedimentación, con TNF-alfa, con interleuquina 6. El ejercicio actúa sobre todos los tejidos. Quisiera hacer énfasis aquí. Sobre el páncreas se ha demostrado que los ratoncitos o las personas, cuando se logra hacer el trabajo, pero la mayoría son trabajos con animales, mejora la masa de células beta, la secreción de insulina y disminuye la producción de glucagón. Efectos sobre todos los demás órganos que ustedes ya han oído mencionar y la mayoría conocen. Este es el efecto sobre los lípidos, 4 dosis control, o sea, nada de ejercicio, un poquito de ejercicio moderado, un poquito de ejercicio de alta intensidad y mucha cantidad de ejercicio de alta intensidad que equivale en el caso de este estudio que se hizo a 36 kilómetros a la semana
de intensidades alticas. Eso pues quiere decir más o menos 1 hora diaria de ejercicio, o sea, ejercicio fuertecito. Eso logra modificar el tamaño de las LDL, o sea, las vuelve, es la única dosis, High Amount, High Intensity, es la única dosis que logra que las LDL pequeñas y densas se agranden un poquito y que su concentración disminuya y que la concentración total de LDL disminuya, si ustedes miran las cifras, como entre un 5 y un 10%, como dijo el doctor Buitrago ayer. Pero dígame qué porcentaje de nuestros pacientes llega a altos volúmenes y alta intensidad, 1 hora fuerte de ejercicio. Por eso casi nunca vemos efectos en los lípidos que sean palpables, porque además no medimos las subfracciones ni el tamaño de las LDL. Peso. Ayer vi unas cifras de peso que por supuesto son históricas con los GLP-1 orales. Creo que es un cambio realmente dramático de lo que tenemos a disposición, pero no se les olvide que hay cositas que podemos hacer sin tener que pagar tanto dinero y hay evidencia a 1 año contundente del que hace más de 250 minutos a la semana. 250 minutos a la semana es 1 hora diaria, 50 minutos 5 días. De ejercicio moderado o vigoroso que no incluye caminar. Moderado o vigoroso no incluye caminar, que es una duda que hay por ahí. Todo el mundo dice, ¿tú haces ejercicio? Sí, yo hago ejercicio. Sí, porque camino todos los días media hora. Ok, contribuye con tus 10.000 pasos, no eres sedentario, pero eso no son 50 minutos de moderado vigoroso, es decir, que no estás cumpliendo la dosis. Es como para cualquiera de las cosas que hemos hablado, tomarse dosis subterapéuticas, tomar metformina 250 miligramos o atarvastatina 5 miligramos o cualquiera de los ejemplos que quieran poner. Sí hay evidencia, peso sostenido a 1 año para quien hace 1 hora diaria de ejercicio y es gratuito. Estos son los efectos biológicos, la revisión más completa que conozco que se ha hecho de los efectos del ejercicio en los diferentes rincones. Cada uno busque lo que le gusta, cojan alguna de las cosas que les gusta, por ejemplo, inflamación, interleuquina 10, efectos antiinflamatorios, TNF-alfa, resistencia vascular, microbiota intestinal, fibrosis cardíaca con los marcadores que se han visto que se modifican con el ejercicio, producción de óxido nítrico. Me llama la atención en cardioquinas, por ejemplo, aumento en los niveles de ANP y de BNP, regeneración cardíaca, modificación de la grasa parda, es decir, no hay rincón biológico que no esté tocado por la actividad física. Eso es lo llamativo, un efecto pequeño en la biología de los lípidos, no cuantitativo grande en la biología de los lípidos, pero efectos en todos los órganos, en los sistemas. Entonces, por eso sí podemos seguir sustentando lo que nos dice la epidemiología y es que los individuos que hacen ejercicio se mueren la mitad comparados con los individuos que no hacen ejercicio. Y los individuos que tienen buen estilo de vida, 90% no les da esta enfermedad que se llama diabetes mellitus. 90%. Pero es por todo esto, no es solo por el LDL o el HDL. Esto es una diapositiva súper antigua de los primeros efectos del ejercicio, por ejemplo, haciendo que la glucosa que entra a través de los GLUT4 se guarde y se quede como glucosa 6-fosfato. El problema de la glucosa en la diabetes es que está afuera y no donde le tiene que estar, porque la glucosa no es mala, porque es la esencia del metabolismo del cerebro y de la célula, pero debe estar dentro de la célula y se queda si activamos la exoquinasa 2 y la glicógeno sintetasa. Hay una vía de activación para la biogénesis mitocondrial a partir de PGC1 alfa, que es el ejercicio aeróbico, y a la izquierda ven el ejercicio vía mTOR que genera hipertrofia, y cuando muestro esto siempre, pero ¿cuál es mejor? Ya sabemos, la combinación de las dos vías parece ser mejor que cualquiera de las dos aisladas para diabetes mellitus tipo 2. Aquí ven otra vez biogénesis mitocondrial y todos los estímulos. 3 muy importantes, arriba calcio, epinefrina, relación ADP-AMP y agotamiento de las reservas de glucógeno, que para agotarlas, curiosamente, se demora 1 hora de ejercicio. En 1 hora de ejercicio se agotan las reservas de glucógeno y por eso los que corren a la hora tienen que empezar a comer dulce o tomar reservas de carbohidratos.
Esta es la diapositiva para mí más importante. Estamos terminando ya. Este es lo que se hace vía receptor de insulina, pero miren que del otro lado hay una cascada de fosforilaciones que llevan a translocación igual de poderosa al efecto de la insulina, y por eso tenemos que reducir las dosis de insulina cuando se hace ejercicio bien hecho, y por eso el ejercicio tiene un poder hipoglicemiante tan poderoso, porque es capaz de traslocar los receptores GLUT4 a la membrana por vía de incremento de calcio, fosfatos de alta energía, radicales libres y estímulo mecánico. Eso se los quería mostrar porque para mí realmente es muy sorprendente que el ejercicio pueda mejorar la secreción de insulina. Es realmente muy raro. Esto se hace con dos medidas, una la relación proinsulina-insulina y un índice que se llama índice de disposición validado como función de la célula beta que mejora posterior al ejercicio. Dos marcadores de mejoría en la función, también hay otros marcadores en la masa de células beta que mejora con ejercicio. La siguiente. Bueno, estos son nuestros famosos FIT. ¿Cómo se debe prescribir el ejercicio? La mayoría de ustedes lo sabe, 3 a 5 veces a la semana, entre 60 y el 80%. El mejor tipo de ejercicio, tenemos que negociar y hablar con el paciente, esto quita tiempo de la consulta. Es cierto, se puede dejar para la próxima consulta una parte de esto, pero tenemos que hablar con los pacientes. Eso que siempre se ha hablado de educar, siempre es como unidireccional, tenemos que negociar, tenemos que concertar y tenemos que hablar con nuestros pacientes qué sería lo mejor para ellos. Hay muchas formas de monitorizar la intensidad, la más importante es el 60 al 80% de la frecuencia cardíaca máxima, con betabloqueadores hay que bajar eso por ahí unos 5 o 10 latidos para que le cuadre a uno una medida objetiva de la intensidad, y sería una de las recomendaciones, si no le vamos a hacer prueba de esfuerzo a todo el mundo, no nos metamos en frecuencias cardíacas de alta intensidad porque hay más arritmias, más lesiones, más isquemia, más eventos. Bueno, cosas como normales, fíjense en la hipoglicemia, traten de hacer monitoría, hacer ajustes al entrenamiento, esto no tiene pues mucha ciencia y esto es lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Tenemos que acercarnos a los 300 minutos. Los 300 minutos son los que se asocian con los 10 kilos al año de reducción de peso, no los 150 que todo el mundo dice, sino los 300 y de moderada o vigorosa, no de caminar. Esos son dos detallitos que creo que tenemos que seguir corrigiendo, y esta es una publicación que tuve el gusto de participar hace muchos años. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el espacio, doctor Colón y Grupo de Diabetes.